A ver, ¿quién hay por ahí? El día de hoy. Hoy domingo. 5, 6. ¿Cómo pasa el tiempo? 6 ya. Es 4. Domingo 4. Yo sí decía. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a realizar la segunda parte de este monedero. Habíamos quedado exactamente aquí. Y yo no me adelanté, yo simplemente terminé ahí y eso es todo. Vamos a hacer los ojales el día de hoy y el cordón de amarre. Entonces, para no extenderme tanto en el video, recuerden que estamos haciendo los relieves. Ya esta es la parte final, digámoslo así. O sea, nosotros vamos a terminar con este relieve, pero arriba, acá, ¿cierto? Y en la mitad hice los relieves inclinados, ¿cierto? Entonces, un saludito para los que se conectan. Muchas gracias. Espero se esté viendo muy bien el video. Y una recomendación es que cuenten los puntos una vez que ustedes hayan elaborado el diseño. Cuenten los puntos para saber la separación entre ojo y ojo, para hacer el cálculo y realizar los ojales. Muy importante. Ahí me disculpo, estoy un poquito mal de la garganta, pero bueno, sigo. Entonces recuerden, son 2 puntitos. Vamos a hacer de cuenta que vamos a empezar el relieve. Y entonces vamos a realizar 2 puntitos de separación. 1, 2. Y el relieve siempre se hace tomando el punto de la vuelta anterior. Buenos días, Maribel. Buenos días, Angélica. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este directo. Miren, el relieve lo vamos a realizar sobre este punto, pero basándonos en la vuelta anterior. Miren, yo simplemente introduzco el crochet abajo y formo el punto bajo alargado, ¿cierto? Amada, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por su presencia aquí. Miren, 2 puntos de separación. Y hago el relieve recordando que hay que hacerlo a la derecha del que ya hicimos, pero este va a quedar más arriba. Obviamente es una nueva vuelta. 2 puntos de separación. 1, 2. Y estoy tejiendo con un gancho del número 3. Solamente que este tiene un adaptador, yo se lo puse. Este es un adaptador ergonómico, ustedes lo pueden hacer con una espuma de sandalia o de goma eva. Pueden hacer su adaptador. Esto es del mercado, este adaptador lo venden en el mercado. Y obviamente él venía más largo, yo lo corté, porque realmente no me gusta que esto sea tan alargado aquí para tener más facilidad a la hora de tejer. Entonces yo sigo tejiendo, recuerden, relieve. 2 puntos de separación tomando la cadenita completa, muy importante. 1, 2. ¿Cierto? Nuevamente, otro relieve, miren, al lado de este. Vamos a realizar el relieve. 2 puntitos de separación. Y de hecho, vamos a empezar, bueno, la tercera vuelta de relieves, 2. Y empezamos, miren. ¿Cómo me doy cuenta que empiezo una vuelta nueva con relieve? Porque miren, ya tengo esta línea y esta línea del relieve anterior. Entonces ahora el tercer relieve lo vamos a hacer a este lado, miren. En este puntito donde estoy señalando, ahí vamos a hacer el relieve. Un relieve, 2 puntitos de separación. Dos puntos de separación. Entonces llevo 1. Este vendría siendo el primero. 2. Y nuevamente otro relieve. Miren, aquí otro relieve. Entonces va a quedar como una especie de escalerita, yo lo llamo así, porque miren, 3 puntitos en relieve seguidos, uno acá, otro a la derecha y otro más a la derecha, y siempre separándolos por 2 puntos normales, siempre separando con 2 puntos normales. Ahora tejo 2 de separación, 1, 2 y otro relieve aquí.
Muy importante, no dejen que el tejido se les cierre. Miren cómo va quedando, esto va quedando súper duro. Se siente la textura del tejido muy dura. Y les voy a enseñar a hacer el cálculo. Yo ya tengo, pues obviamente ya sé que tengo 55 puntos. Porque, bueno, tuve que hacer un aumento en la primera vueltica de levantamiento del diseño porque me faltaba un punto para formar el relieve. Entonces, 2 puntos de separación, un relieve, 2 puntos de separación, 1, 2, y en el siguiente espacio otro relieve aquí, relieve, miren. Sí, de hecho en la madrugada me estaba ardiendo mucho la garganta. Un saludito para Norma, buenos días. Muchas gracias, Amada, por su recomendación. Y estamos finalizando la vuelta de relieves y de hecho ya la vuelta del diseño como tal. Después de esta voy a hacer una totalmente lisa y después los ojales. 1, 2. Nuevamente otro relieve aquí al lado de este, pero a la derecha. Dos puntos de separación. Otro relieve aquí. Miren cómo va quedando los relieves, súper bonitos. Si ustedes quieren hacer el monedero con todo este relieve, desde el comienzo hasta el final lo pueden hacer perfectamente. Miren, miren cómo quedan los relieves en los monederos. Obviamente hay que hacerle los ojales para que pueda cerrar y el cordón de amarre. Otro relieve. Estaré dejando el enlace de la primera parte de la clase, porque ya llevaba una, o sea, hasta la segunda clase, en la descripción de este directo. Dos puntitos de separación, otro relieve en este punto, ¿cierto? Simplemente es tomando el punto de la vuelta anterior, no acá arriba, sino abajo. Dos puntos de separación, otro punto en relieve abajo. Y de hecho esto lo pueden aplicar para una mochila grande. Ya tengo un video o tengo varias partes más bien de una mochila marrón que hice utilizando este mismo relieve, ¿cierto? Obviamente la mochila mucho más grande y con los relieves, pero lo pueden ver también si gustan. Se llama Cómo tejer relieves inclinados y alargados. Se llama el video, los videos, relieves inclinados y alargados, donde les enseño a hacer estos relieves para los bolsos o en este caso para el monedero. 1, 2, miren que le da una textura diferente al tejido. Otro relieve aquí al lado de este. Dos puntos de separación. Gracias, mami. Estuvo de trasnocho, ¿qué, doña Alba? Estuvo de trasnocho. Ah, ¿y por qué está tan arreglada? ¿Por qué tiene el pelo tan arreglado, tan bonito y todo? Ok, mami. Ah, con la mamá. Ah, y no va a descansar ahorita un rato. Debería. Ah, entiendo. Sí, señora. Claro, está cansada, me imagino.
Pero bueno, y al final de cuentas es su mamá, Añidalba. Madre es madre, ¿sí o qué? Sea como sea, así toca. Claro, mami. Bueno, aquí. Vamos a ver. Miren, siempre es lo mismo, el relieve, miren. Relieve. 2 puntos de separación. Otro relieve aquí. Y así voy a terminar. Voy a ir hasta el final. Me queda solamente... me quedan 2 relieves por realizar. Dos. Otro relieve acá. Miren, en este espacio vamos a tejer otro. Miren, ahí. 2 puntos de separación. Y otro relieve. Ah, no, ya. Listo. Miren, allá terminamos la vuelta de relieves. Ahora vamos a tejer 2 vueltas totalmente lisas en el punto normal. Estos que son así. Vamos a tejer una vuelta, perdón, una sola vuelta. Y en la próxima hacemos los ojales. Miren, es esto exactamente, 2 vueltas o líneas en liso. Son estas, miren, esta y esta.
Una vez que hagamos esta vuelta lisa, vamos a empezar a hacer el cálculo que son, cuentan los puntos, perdón, ahí moví un poquito la cámara, me disculpo con ustedes. Van a contar los puntos y entonces van a hacer los puntos o sea, van a hacer el ojal de 3 puntos. Esto con el fin de que el cordón no quede tan holgado en el espacio del ojal. Entonces, una vez que lleguemos al final de esta vuelta, realizamos porque ya sí está apenas a la medida. Entonces hago una vuelta de ojales, hago otra vueltica más de altura encima de los ojales y cierro el tejido. Ya no hacemos más y empezamos a trenzar el cordón. Por ejemplo, yo aquí llegué al final de la vuelta, miren. Entonces yo voy a tejer otro poquito. Me estoy guiando desde el marcador que no he quitado, miren, desde el comienzo lo he dejado ahí, desde que empecé a subir. Dejé el marcador ahí visible para saber dónde termina la vuelta. Entonces ya terminamos, miren que los relieves ya están totalmente realizados. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Van a proceder a contar. Yo tengo 55 puntos. Sé que tengo los 55, yo ya he contado previamente. Y obviamente tuve muy en cuenta el tema de los aumentos. Es decir, empecé con 9, la primera vuelta, la segunda con 18, 27, 36, 45, 54, ¿cierto? En la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta número 6 terminamos con 54 puntos. Y entonces a partir de ahí, en la vuelta de los relieves, tuve que hacer un aumento, ¿cierto? Para poder cuadrar la figurita. Entonces sé que son 55 puntos los que tengo. Yo entonces voy a realizar el cálculo. Sé que el ojal ya lo tengo muy claro. Y es que lo voy a hacer de 3 puntos, de 2. Miren, entonces les voy a mostrar cómo hago el cálculo. Déjenme, yo les subo el brillo a esto para que ustedes puedan saberlo mejor. Si ustedes toman su calculadora y van a hacer, el ojal es de 2 puntos, ¿sí? Entonces van a ser 8 ojales. Siempre hay que tener en cuenta esto. Les recomiendo que siempre hagan, sea el proyecto que sea en tejido así de bolsa o monedero, les recomiendo que hagan 8. Entonces multiplican el tamaño de cada ojo por la cantidad de ojales, me da 16. Al número de puntos totales le van a restar esos 16, me quedan 39 puntos disponibles. Esos 39 lo van a dividir entre la cantidad de ojales, es decir, 4,8. Entonces la separación entre ojo y ojo es de 5 puntos. Voy a redondearlo a 5. Entonces vamos a la práctica con esto. De todas formas voy a dejar en la descripción de este directo la explicación de cómo calcular los ojales. La de separación entre ojo y ojo. Entonces empezamos con el primer ojal, miren. Vamos a tejer 2 veces aquí en las almas. 1 y 2. ¿Cierto? Solamente envolviendo el hilo alma. Y en la base entonces vamos a proceder a contar 3, 1, 2 y en el tercer punto pego. No sé ustedes cómo ven, creo que debe ser así pequeñito, creo que es muy pequeño, ¿cierto? No, hagámoslo de 3 puntos. Entonces el cálculo hay que cambiarlo, o sea, simplemente en vez de 2 vamos a hacerlo de 3, entonces serían 3 por 8, a ver, 3 por 8, 24. 55 menos 24, 31 puntos de separación. Ah, no, 31 dividido entre 8. 4 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces tejemos 3 veces en el hilo alma. 3 veces, recuerden. Y en la base vamos a proceder a contar 4 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto pegamos el ojal. ¿Cierto? Ahora sí le creo, miren. Ahora sí queda más espacio para poder poner el cordoncito. Porque si bien de 2 puntos ya queda demasiado pequeño, entonces los pueden hacer de 3 puntos. Entonces, 3 puntos sobre las almas y en el cuarto punto de base contamos 1, 2, 3. En ese cuarto punto vamos a pegar el ojal. Como me dice el cálculo, 4 puntos de separación. Este ya cuenta como el primero, el pegue cuenta como el primero, entonces sería 1, 2, 3 y 4. Nuevamente, otro ojal de 3 puntos. 1, 2, ¿cierto? Solamente envolviendo los hilos alma y 3.
Cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto pegamos. 1, 2, 3. En el cuarto punto vamos a pegar. Miren, pegamos tomando la cadenita completa. Y vamos a tejer 4 puntos de separación. Recuerden que este ya cuenta como el primer punto. Miren, allá llevo 2 ojales. Quedan muy cercanos porque pues la cantidad de puntos es mínima. Hay 55 puntos en total alrededor, entonces no me da para que el ojal quede a mayor distancia. No hago el cierre de 3 porque de 6 puntos, de 6 ojales, porque queda como un cierre piramidal arriba. No me gusta cómo queda el cierre. A mí me gusta que el cierre quede así. Miren, se van a imaginar un tulipán, ¿cierto? Un tulipán a crochet. Así va a quedar el cierre. Me gusta más así, se ve más estético el tema del cierre. 1. Recuerden, son 4 puntos de separación. Llevo 1, 2, tomando la cadenita completa, recuerden. 3 y 4. Y con esto logramos que el tejido quede más durito. Miren, queda súper rígido, se siente. Entonces vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. Ahora 3 puntos en las almas, recuerden. 1, o sea, hice el ojal, tejí 4 puntos de separación. Voy a hacer el siguiente ojal, tomando o tejiendo 3 veces en las almas. 3 puntadas, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Solamente envolviendo los hilos alma. Ahora cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, ¿cierto? Vamos a pegar el ojal ahí. Y nuevamente este cuenta como el primero. Me faltan 3 más. 1, 2, 3, 4. Pues eso espero que sí sea entendible porque realmente de todas formas voy a dejar en la descripción, como les dije, de manera escrita la explicación. Entonces hay que hacerle así para que el tejido no se cierre. Miren el cómo queda. Llevo 3 ojales. 1, 2, 3. Recuerden, son 8. Sea el proyecto que sea que ustedes van a tejer de mochila, les recomiendo que sea 8, ojales para que el cierre les quede cuadradito arriba, ¿cierto? Les quede así el cierre. Se ve más estético, miren, a mi parecer, ¿no? 4 puntos de separación. Empiezo a envolver las almas 3 veces. 1, 2, 3 puntos envolviendo las almas. Ahí está. Y cuento entonces, o voy a proceder a contar 4 puntadas en la base. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego y formo el punto bajo, el primero. Es importante que estiren un poquito esto para que el tejido no se les vaya a cerrar mucho. Miren cómo debe quedar. Que no se les lleve el tejido para adentro. Miren, llevo 4 jales, 1, 2, 3 y 4. Vamos por el quinto. Entonces llevo un punto de separación tejido ahí, que de hecho fue el pegue del ojal. 1, 2, 3 y 4 puntos. O sea, el cálculo realmente no me dio 4 puntos, me dio 3,8, me dio número decimal, pero como después del punto, miren, 3,8, redondeé a 4. Si me hubiese dado, por ejemplo, 3,4, me tocaba dejarlo pues obviamente en 3 puntos, pero como después del punto hay un número superior a 5, igual o superior a 5, lo redondeé a 4. Ya ustedes deciden si hacerlo de 4 o de 5. Perdón, de 3 o de 4. Entonces aquí llevo 4 puntos de separación, sigo con el siguiente ojal, el quinto, 1, envolviendo solamente las almas 3 veces, 1, 2 y 3. Lo hice así porque el cordón, siento que si lo hubiese hecho de 2 puntos, no hubiese cabido, demasiado pequeño el cordón. Entonces es mejor preferible de 3 puntos. Envuelven 3 puntos en las almas, aquí. Ahí claramente se ve 1, 2 y 3. Y en la base voy a contar 4. 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto pego el ojal. 1, 2. A ver. 1, 2, 3, 4. Ahí pego el ojal. ¿Sí? Ahí vamos. Y este vendría siendo el primer punto de separación. Hago 3 más. 1, 2, 3
4. Nuevamente el siguiente ojal, pero siento que esto se me cierra, trata como de cerrarse, entonces yo con mis dedos voy moldeando esa vuelta para no dejar que se cierre. Mira, debe quedar así, que sea fácil para, bueno, pues para trabajarlo, ¿sí? 4 puntos de separación, claramente ahí los vemos. Miren, 1, 2, 3, 4. Ahí está ojal, 4 puntos de separación, otro ojal de 3 puntos, envolviendo las almas. 1, 2, 3. Y entonces cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto pego. ¿Sí? Y este es el sexto ojal. 1, 2, 3, 4, 5, al quinto, no, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto ojal, me quedan 2 por terminar, entonces llevo un punto de separación, recuerde 1, continúo al siguiente, paso al siguiente, 2, paso al siguiente, 3, paso al siguiente, 4, nuevamente otros 3 puntos encima de las almas, envolviendo las almas más bien, el hilo debe seguir dentro, miren, yo lo sostengo con mis dedos y obviamente con la otra mano voy manipulando y voy envolviendo esos hilos, miren de esta manera. Y procuren de que la puntadita no les quede tan alta. Miren, ella debe quedar bajita en lo posible. Y vamos a contar en la base 4 puntos. A ver, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, perdón, 1, 2, 3, 4. Aquí voy a pegar. 1, 2, 3 y 4. Abro un poquito el tejido para que no se me cierre. Miren cómo va quedando hermoso. Y no sé si logren oír. La textura es súper dura, durísimo. Está quedando el tejido. Por lo que estamos agarrando todo el punto. Entonces llevo 4 puntos de separación. Hago el último ojal. Ay, me dio para el último ojal. Miren, permítanme, yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, me falta hacer el siguiente ojal o el último para culminar la vuelta de los ojales. Entonces, 4 puntos de separación, ojal de 3 puntos envolviendo las almas, 1, 2 y 3. Y ahora vengo y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Y ya tenemos nuestros ojales realizados, ¿sí? Entonces, si se pueden ayudar abriendo un poquito el tejido. Sí, súper resistente, se siente la textura durísimo. Durísimo se siente. No es como el tejido normal que queda como un poquito más aguadito, este sí queda más duro por el tema de las puntadas, miren, porque como las puntadas es agarrando todo el hilo, entonces refuerza más. Si ustedes quieren una textura de un bolso más dura, entonces elijan este punto, o sea, este punto agarrando la cadenita completa, cuando es una mochila unicolor. Se la recomiendo mucho. Cuando van a tejer, listo, vamos a dar una vuelta totalmente lisa, la última vuelta de este monedero. Voy a realizar la vuelta totalmente lisa, ¿cierto? Ya hicimos los ojales, recuerden, 8 ojales. Después de esa vuelta vamos a hacer una encima de los ojales, que es precisamente esta que empecé a hacer. Estos monederos duran muchísimos años, realmente se los digo porque así es. Estos monederos y quedan muy bonitos, de hecho pueden hacer regalos con ellos porque alguien me había dicho y sí, tiene toda la razón. Pueden poner un producto o algo ahí adentro bonito, puede ser un anillo de compromiso, qué sé yo, lo ponen adentro, cierran la bolsa y entregan el detalle. O pueden poner también para, por ejemplo, una lluvia de sobres, no sé si eso todavía se utilice hoy en día, la lluvia de sobres, donde meten el dinero ahí adentro y lo entregan, ¿cierto? Bueno, ya podemos quitar obviamente este marcador, este hilo provisional. Yo lo voy a quitar porque ya no lo voy a emplear más en el tejido. Ya simplemente, miren, y acomodo y listo. Entonces, si me voy a guiar de algo es por los relieves, ¿cierto? Sé que
finalizando el desnivel, o sea, llegando al desnivel, sé que termina la vuelta. Entonces yo simplemente voy a proceder a realizar, solamente les recomiendo una sola vuelta, ¿sí? Una o dos vueltas máximo para el monedero, ¿cierto? No hagan más vueltas encima de los ojales, solamente con una, mínimo una, máximo dos. Porque obviamente el monedero no debe quedar tan grande. Entonces aquí, bueno, no traje la cinta métrica, les iba a dar medidas, pero bueno, no traje la cinta métrica, no sé por qué la dejé abajo. Bueno, realmente se me olvidó, lo digo así, se me olvidó. Pero sí es muy importante. Ay, aquí se me acabó el alma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar más hilo alma. Porque se me acabó el alma. El hilo alma o lo que va dentro para reforzar. Entonces aquí voy a mirar cómo es que yo tengo, es que esto se me enredó aquí. Ok. Entonces este va por acá. Por en medio de estos dos. Bueno, lo voy a hacer así. Formo la argolla. Es simplemente formar argolla y en medio de la argolla pasar, miren, argolla y agarro hilo por la mitad de la argolla, ¿cierto? Claro que no necesito mucho, yo con esto puedo terminar perfectamente. No es mucho lo que necesito, entonces no voy a envolver más porque no necesito mucho hilo alma. Es como para terminar esta vueltica. Listo, lo voy a hacer rápido porque es una vuelta totalmente lisa, les recuerdo. No hay que hacer más nada, simplemente tejan recto. Esta vueltica hay que tejerla recta. Aquí, este hilo es por acá. Y no pasa nada, ya estamos aquí. Este hilo es el con el que estoy trabajando, ok. Tratar de tenerlo separado. Este es el hilo alma, sí. Hilo alma y este es el hilo con el que voy trabajando, lo paso por debajo. Este es el que debe quedar aquí y la alma, el hilo alma aquí abajo o a la izquierda. Sigo tejiendo punto por punto, ya no hacemos más nada. Tejan recto una sola vuelta. Miren, ojales y una vueltica encima, no más. Ojales y una vueltica encima. La primera parte de este directo, de esta clase, la voy a dejar en la descripción de este directo porque esta vendría siendo la segunda. Ya hemos empezado, o sea, yo en la primera clase les enseñaba cómo empezar, con cuántos puntos. Ya el monedero está a la altura, ya no la voy a hacer más alto, ya quedaría muy alargado el monedero. Entonces de por sí ya ahí ya está grandecito, no lo voy a hacer más largo. Entonces hay que tejer punto por punto. Y vamos a terminar el monedero de la siguiente manera. Bueno, voy mirando dónde termina la vuelta, que todavía me falta. Para terminar esta vueltica, es totalmente lisa. No hay que hacer aumentos, no hay que hacer disminuciones, no hay que hacer puntos alargados ni puntos inclinados, ya es simplemente liso, miren. Eso sí, muy importante, miren cómo quedan los ojos de bonitos, los ojales. Eso sí, muy importante, tomando siempre. Gracias a ustedes por el apoyo, Amada. Bueno, usted piensa que yo tengo habilidad y entonces muchas gracias. Pero realmente eso es un tema de experiencia, no es nada más. Es porque he trabajado mucho con esto, entonces ya es la costumbre, ¿cierto? Porque yo simplemente, miren, yo envuelvo 6 hilos de una forma, yo les enseñé la técnica para formar 6 hilos o 6 hebras a partir de 2. Entonces, para que aprendan estos truquitos que les pueden servir a ustedes también. Uy, este hoja lo veo muy grande, ¿qué pasó acá? Déjenme yo ver. No, es que lo estiré mucho. Bueno, pues está bien, normal, ¿cierto? Cuando hago así, se estira bastante. Yo sí decía, pero ¿por qué quedó tan grande ese ojal? No me gustó cómo había quedado y es normal. Miren cómo queda el monedero, se ve que es un poquito alargado. Si lo pueden hacer más bajito, pues también les queda bonito. Pero bueno, para cerrar, está apenas, miren. Lo hice así porque precisamente quise completar el diseño de los relieves, que es lo que me interesa que aprendan todo, en realidad.
todo es muy importante, pero el tema de los relieves se ven muy bonitos en estos tejidos unicolor. Pueden hacer figuritas, no solamente líneas como estas, pueden hacer cuadritos, pueden hacer crucecitas, rombos sobre el tejido. Más adelante les voy a enseñar las figuras con rombos, otras figuritas. Para que hice un video de una mochila unicolor con columnas, no sé si se acuerdan de ese video. Mochila unicolor es el mismo color, solamente pues que aquí tejemos con el punto completo. Miren, ¿cierto? Miren los monederos cómo van quedando, así lucen. La idea es que quepan muchas cositas. Miren qué bonitos, qué chuladas de monederos. Muy diferentes por los relieves, ¿cierto? Eso los hace especiales, los relieves. Entonces seguimos, los pueden hacer en otros colores, no necesariamente como les he dicho siempre. Yo muestro una idea, pero ustedes ya implementan con otros colores sus monederos, con los colores que a ustedes más les gusten. Listo, vamos a terminar la vuelta y voy a proceder a cortar el hilo alma, justo terminando este ojal. Y vamos a hacer quiero hacer unas moritas también aquí, no sé si moras o dejarlo así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le hago moritas o lo dejo así? La mandarina, la sandía, la piña, la uva, el mango criollo, el mango tomí. Manzana, también las manzanas. Cebolla de huevo, cebolla de rama. Tomate de ajo. Listo, vamos a cortar los hilos alma. Bueno, este señor se puso ahí. El mango criollo, oiga, el mango. Bueno, cortamos el hilo alma. Entonces yo aquí voy a hacer, simplemente vamos a cortar, no vayan a cortar el hilo con el que están tejiendo, no, déjenlo ahí. El que vamos a cortar es el hilo alma. Vamos a cortar el hilo alma con cuidado de no ir a cortar el tejido, ya no lo vamos a emplear más y simplemente nos quedamos con el hilo del tejido, miren. Voy a hacer unas moritas súper pequeñas. Vamos a hacerlas de un puntito, de 2 puntitos, o sea, 2 cadenitas. Entonces terminamos, hacemos 2 cadenitas al aire, enlazo y me voy al punto de base, al mismo punto de base y alargo, ¿cierto? Y voy a contar en la base 3 puntitos, 1, 2, 3, y en el cuarto punto pego, ¿cierto? Deslizando, simplemente voy a deslizar y así me van quedando estas moritas, 2 cadenitas entonces al aire para empezar. Hago un enlace en el crochet, me voy al mismo punto de base y el punto debe quedar alargadito. Pero bueno, algo que hay que tener en cuenta es que la morita no debe quedar muy grande porque es acorde al tamaño si es una mochila, pues las moras son mucho más alargadas y mucho más grandes. Pero teniendo en cuenta que es un producto pequeño, es un monederito, miren, pequeñito. Entonces no hay que hacerlos o no hay que exagerar el tema del alargamiento del palote, porque en realidad esto es un punto alto, miren, solamente que queda inclinado. Cuento 4 puntos de base, 1, 2, 3, y en el cuarto punto pego y deslizo. Pego y simplemente deslizo y deslizo. Y son moritas, miren. Si no quieren hacer esto, no lo hacen, simplemente cortan y ya. Esconden la hebra y lo dejan así. Pero siento que queda bonito con estas moritas. Vamos a hacerlas 2 cadenitas de altura. Recuerden, vamos a hacer de cuenta que estamos empezando. Enlazamos. Me voy al mismo punto de base. O sea, donde empecé. Mismo punto de base. Hago que el punto quede alargadito, bueno, no tan alargado, normal, 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, en el cuarto punto voy a simplemente ingresar el crochet y voy a deslizar, deslizo
y deslizo por el punto que tengo acá. Entonces miren cómo va quedando las moras. De pronto no son tan grandes, acordes al tamaño del monedero. 1, 2 cadenitas, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Deslizo. Y esto lo voy a repetir hasta el final de la vuelta. Ya. 2 cadenitas, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto pego, deslizando. Simplemente deslizo y deslizo. No, están relajados. Estaba haciendo. No, ya tengo uno para allá. Anoche. No quería que lo mató. Se le pegó entero. El chico lo coge sin miedo. Sí, pero la vuelta con el perro es que el curre se sembraba mal breve. Bueno, yo creo que aquí sí les voy a comentar algo y es el tema de que, miren, al yo hacer 4 puntos de separación, esto queda muy estirado, los voy a mejorar mejor, voy a soltar. Ahí me disculpan, pero es mejor hacerlo bien. De 3. En vez de 4 van a contar solamente 3, 1, 2 y en el tercer punto pegan. Entonces 2. Enlazo, me voy al punto de base, que queda alargadito aquí, aquí y cierro. Es lo mismo, sí, solamente que en vez de contar 4 puntos de base van a contar solamente 3. Entonces contamos los 3 puntos de base, recuerden, 1, 2 y en ese tercer punto vamos a pegar deslizando. Deslizo y deslizo. Nuevamente 2 puntos de separación, perdón, 2 cadenitas al aire, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto pego deslizando, deslizo y deslizo. Ojalá se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo, no sé. Miren, y así entonces ya me doy cuenta que no queda tan alargado el tejido. Bueno, ahí me corchó con la pregunta. Sé que de base son 7 centímetros, 6 y medio, 7 centímetros. Y de alto yo creería que unos 11 centímetros de alto. 6, 6, 11, por ahí unos 11 centímetros, 10 a 11 centímetros de alto. Miren. Entonces, lo estoy haciendo a ojo, lo que yo considero que debe quedar. Pero obviamente la gente los puede hacer del tamaño que gusten. No necesariamente tienen que ser de esta medida. Solamente que sí es muy importante el tema de los relieves, sí son muy importantes que lo sepan hacer, el cálculo de los ojales, también, miren, los relieves, que son estos, y estos desde aquí, estas 2 líneas o franjas, de aquí, miren cómo va quedando. Ahora sí siento que las moritas están luciendo mucho mejor, miren, porque en vez de 4 puntos de base voy a tejer solamente sobre la tercera cadenita. Las moritas, hay un punto que es deslizando o en un sellado. También se puede hacer así, después les enseño. Creo que hay un video donde lo estoy explicando, que es sellando el punto. O sea, les voy a explicar aquí rápidamente, pero voy a seguir haciendo esta. Vamos a hacer de cuenta que terminamos, ¿cierto? O sea, llegamos al final de la vuelta lisa y de repente cortamos el hilo alma. Entonces, ustedes en vez de hacer las moras van a hacer lo siguiente. Introducen el punto por acá, el gancho por el primer punto, salen delante y van a tomar esto, como este nudito que se forma ahí, y van a ir deslizando, ¿cierto? A esto le decimos punto, digámoslo así, es un punto bajo, pero es un punto. Bueno, entonces empezamos, miren, introducimos, salimos adelante. Es como un punto bajo, pero es como retorcido, no sé si decirlo retorcido. Pero bueno, van a ver que va a quedar una especie como de sellado. Miren, introduzco,
están ahí parados, ¿cierto? Posicionados. Introduce, sale adelante el crochet de esta manera y envolviendo este nudito. Y van a hacer, miren, van a formar un punto bajo. Entonces se fijan, miren, va quedando como, esto se va recogiendo, o sea, yo sigo avanzando y esto va, les muestro para que lo voy a hacer más rápido, no me voy a enfocar mucho en este cierre porque realmente no es el que estoy haciendo en este momento. Es para explicarle a Carolina que si hay otra clase de cierres, por supuesto, esto es una especie como de sellado. Claro que sí hay más y de hecho también hay otra que es en punto deslizado. Simplemente recorren en la última vuelta deslizando el punto y también les queda un sellado, miren. Miren la diferencia que se forma entre mora y el sellado. Entonces esto es una especie de sellado que se forma y queda durito. O sea, queda como un borde pero duro o firme. Entonces claro que sí, hay otras técnicas para el sellado. Pero a mí me gusta la de moras. Me acostumbré a esta y me gusta más porque luce... siento que es como más elegante, entre comillas, el tejido. Se ve más bonito y más prolijo. Me parece que las moritas se ven bonitas ahí. No sé ustedes qué opinen. A mí me gusta realmente. Es un tema de un tema personal que me gusta. Pero si no las quieren hacer, pues hacen el sellado o simplemente dejan el monedero con el borde así. Pero van a correr el riesgo de que se les puede soltar el tejido. 1, 2, 3. Deslizo y deslizo. 1, 2, enlazo. Y de hecho también otro estilo que es doble mora. Les voy a enseñar la doble mora en este preciso momento. Por ejemplo, ahí ya hice un palote, ¿cierto? Y en ese mismo espacio voy a formar otro palote. Miren. Entonces la mora va a quedar como gruesa, más gruesa. A eso le digo mora doble, porque hay dos varetas juntas en un mismo espacio. Aquí solamente se hace una, pero aquí podemos tejer también dos. Cuento en la base 1, 2, 3. Deslizo, deslizo. 1, 2, 3. Deslizo y deslizo. Entonces la mora va a quedar mucho más, digámoslo así, más realzada, por así decirlo, más alta que la mora sencilla. Acá hay doble mora y aquí hay una sencilla. Por eso le dicen en el punto de crochet, le dicen piña doble, piña de vareta doble o triple, porque con la cadenita ya cuenta como una piña de vareta triple. De hecho, es triple, porque la cadenita también cuenta como una vareta, por así decirlo. Ok, enlazo. Me voy al punto de base. Cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 3 puntos, 1, 2, 3. En el tercer punto pego y deslizo. Simplemente introduzco el crochet, miren. Traigo la hebra y la deslizo por el punto y la deslizo por la cadena que tengo en el crochet. A eso le decimos punto deslizado. Pues a mi parecer luce mucho más el tema de la mora, pero eso es cuestión personal. Cada uno elige lo que más le guste o como mejor se sientan. Por ejemplo, si es para una mochila de hombre, sí se les recomienda o he visto que hacen. Yo realmente mochilas de hombre, muy pocas las que he hecho. Es muy pocas las que he hecho. De hecho, en el canal tengo solamente un video donde, bueno, unas clases donde enseñé la mochila para hombre. Pero bueno, voy a tener que hacer otro porque las clases no fueron, digámoslo así, no estuvieron como tan completas. Miren, voy 1, 2, 3. Esto ya lo voy a hacer rápido porque esto ya tengo tengo muchos videos sobre estas moras donde las muestro cómo hacerlas. Entonces simplemente estoy formando las moras para terminar el cuerpo del monedero. Entonces miren, quedan como de hecho parecen como unas coronitas, no sé, coronas, moritas, bueno, como le quieran decir. 3 puntos, 1, 2, 3. Yo estoy haciendo 3 cadenas, yo no lo puedo creer. 1, 2, no, tienen que ser solo 2. Vamos a ver. Voy a rectificar. 1, 2. Si hago 3 ya va a quedar la mora muy grande, ¿cierto? No me gusta que quede tan grande porque para este monederito las moritas deben quedar pequeñitas. 1, 2, 3. Liso y deslizo. De hecho es como una mini mochila, se puede decir que es una mini mochila
Se puede decir que es una mini mochila. 1, 2, enlazo. Voy al punto de base, formo el palote, la vareta, el pilar, lo cierro en 2 veces. Cuento en la base 3, 1, 2 y en el tercer punto voy a pegar esto que acabo de hacer deslizando. Introduzco el crochet, deslizo y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet. 2 cadenitas al aire, enlazo, mismo punto de base, alargo un poquito, cierro en 2, 1 y 2. Cuento en mi base 3 puntos, 1, 2, 3 y en el tercer punto deslizo. Y es lo mismo, todo el tiempo es lo mismo. Bueno, falta un tramo bastante largo. Miren, me estoy dando cuenta, obviamente ustedes ya se dieron cuenta que el monedero quedó un poquito alargado. Pero bueno, es por el tema de los relieves. Si yo hubiese querido, hubiese hecho el monedero mucho más bajito, ¿cierto? Ahí me doy cuenta que quedó muy alargado. Miren cómo quedó. Lo voy a dejar así, ya no me voy a preocupar más. Me interesa es que ustedes aprendan la técnica y lo apliquen. Eso sí, con unas medidas un poquito más bajitas a esta. Si lo quieren hacer o si lo quieren hacer tal cual lo estoy haciendo yo, pues también es lo mismo. Lo pueden hacer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deslizo y simplemente deslizo por acá 2 puntos. Realmente no soy tampoco no soy de hacer muchos monederos. Yo más bien prefiero mochilas grandes. Ustedes se han visto que yo hago muchas mochilas grandes. Pero siempre hay alguien que le gusta estos proyectos así pequeñitos. 1, 2, 3. Deslizo y deslizo. 2 cadenitas al aire. Lazo. Uno, 2, 3. Deslizo y deslizo. 1, 2. Hoy domingo también se trabaja. Efectivamente se trabaja el día domingo. Estos los vendo en 25, estos monederitos. Los vendo en 25. Estos monederitos. 1, 2, 3. Qué chulada, me gusta. Entonces aquí voy formando las moritas, ya casi termino. Perdón, hice la mora, cuento en la base 3 puntos, 1, 2, 3. En ese tercer punto pego, deslizando. Deslizo y deslizo. Y el cerradito debe quedar cuadradito, por eso les recalqué mucho el tema de los ojales 8. Miren, y miren cómo queda resistente y bonito. Miren los relieves. Todo en la técnica Wayuu, eso sí, sin salirme de la técnica o de la idea del Wayuu. Se arregla la olla a presión, se preparan ollas arroceras, licuadoras, tapas de olla a presión, se arreglan. Planchas para el cabello, secadores,
Listo, 2 cadenitas al aire, enlazo. Me voy al punto de base. Ahí se ve, creo que muy allá, aquí. Enlazo. Y formo el punto alto. Cuento en la base 3 puntos, 1, 2, 3. Ahí voy a deslizar. Deslizo y deslizo. 2 cadenitas. Enlazo. Punto de base. Alargo. Dos cadenas, enlazo, punto de base igual, alargo. Y cierro en 1, 2, 3. En ese tercer punto deslizo. Deslizo y deslizo. Y vamos a hacer una cadenita de más para asegurar. Cortamos, dejamos una hebra larguita. Cortamos y ya finalizamos el tema de la decoración. Yo esta hebra obviamente la voy a llevar por dentro del tejido, la voy a esconder. Esta hebrita la voy a esconder dentro del tejido. Miren cómo quedó. A la parte interna vamos a ingresar el hilo y vamos a ir ocultando de a poco. ¿Cierto? Miren. Jalen un poquito bien esto para que quede bien ahí. Y esto lo van a llevar por esta vuelta. Van a llevar este hilo por aquí. Dentro de las almas, ¿cierto? Y es simplemente ir ocultando ese hilo, miren, de manera que quede así el monedero, miren. Listo, ustedes saben que a ratos tengo que silenciar los directos porque hay música de fondo. Entonces me disculpo con ustedes. Hay un señor que está haciendo algo y está con música. Entonces YouTube está colocando problemas, o por lo menos a mí me está colocando problemas por el tema de la música de fondo. Entonces aquí. Listo. Cortamos. Y terminamos el monedero. Ahora toca hacer el cordón. El cordoncito trenzado. Bueno, pero vamos a dejar ese video para otra próxima clase. Nos estamos viendo entonces en un próximo video, si Dios quiere mañana tempranito también. A ver si mejora un poquito el tema del desenfoque. Realmente eso me está afectando mucho, pero miren, el monedero en sí ya está listo. Solamente tenemos que hacer un cordoncito trenzado.
y vamos a meterlo por cada uno de los ojales para que pueda cerrar, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a hacer después. Nos estaremos viendo entonces en una próxima clase. Muchas gracias por el apoyo. Dios los bendiga y se les quiere mucho. Bendiciones para todos. Feliz domingo. Muchas gracias por asistir. Me disculpan por todos los inconvenientes. Y estamos hablando próximamente. Chao. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana temprano en la hora de la mañana. Muchas gracias, Janet Cabezas, por el apoyo. Y a todas. Muchas gracias.